Solo los elegidos cruzan estas puertas. Tú ya estás aquí. Has sido llamado. Suscríbete y únete a los Guardianes de Valhalla. Hace mucho tiempo, había una tripulación de intrépidos vikingos, impulsados por un deseo insaciable de explorar lo desconocido. En sus frías tierras, las profecías de un reino dorado, oculto más allá de los mares helados, eran más que cuentos inspiradores, fueron un llamado a la grandeza. Imaginemos, entonces, los preparativos para esta empresa: barcos reforzados con madera de roble, armas afiladas como promesas y corazones latiendo con la expectativa de encontrar lo inalcanzable. No fue solo un viaje, fue la búsqueda de algo más grande, algo que definiría sus nombres para siempre. No se fueron por las riquezas, sino por la gloria de ser recordados. A medida que avanzaban hacia el mar, el paisaje se convirtió en una pintura congelada de horizontes interminables e inquietantes. Los vientos árticos rugían como criaturas vivientes, poniendo a prueba el coraje de cada hombre. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando el océano, antes tranquilo y confiable, reveló sus secretos más oscuros. De las aguas profundas surgieron monstruos marinos que hasta entonces solo existían en los rincones de los escaldos. Eran seres de tamaño imposible, con ojos luminosos que parecían sondear las almas de la tripulación. Con cada golpe del remo se oía un susurro de algo que observaba, de algo que esperaba. Y como si no fuera suficiente, los vientos comenzaron a transportar voces, no de hombres, sino de espíritus que hacían eco de antiguas historias de traición y poder. Estos murmullos no solo eran aterradores, parecían contener pistas sobre el camino correcto. Pero ¿quién tendría el coraje de escuchar tales susurros y desentrañar sus enigmas? Por cada respuesta prometida, había un precio que pagar. Y fue en ese momento, frente a lo impredecible, que los vikingos se dieron cuenta de que su viaje no solo sería una batalla contra los monstruos y la naturaleza, sino también una lucha contra sus propios miedos y ambiciones. Asterisco. Al norte de las tierras conocidas, donde los vientos cortaban la cara como cuchillas de hielo y las escarpadas montañas escondían antiguos secretos, había un pueblo llamado Skalvík. Pequeña pero próspera, se encontraba al borde de un profundo fiordo, protegida por montañas que parecían tocar el cielo. Los habitantes de este pueblo eran diferentes de otros pueblos del norte. Vivían no solo de la fuerza de sus brazos y de las armas que manejaban, sino también de las historias que contaban. Skalvík era un lugar donde la oralidad era sagrada y cada familia tenía el deber de mantener viva la memoria de sus antepasados a través de sagas, poemas y canciones. Era una comunidad donde la forja creaba no solo armas, sino también símbolos de fe y poder, como amuletos tallados con runas antiguas. Los niños crecieron escuchando historias de héroes que se enfrentaron a mares traicioneros y monstruos legendarios, y para ellos, lo imposible no era más que un desafío digno de un vikingo. Los ancianos, conocidos como guardianes de la palabra, mantenían la tradición de reunir al pueblo en las noches más oscuras del invierno para recitar profecías y leyendas que resonaban en los corazones de los jóvenes. En esas noches, los ojos brillaban al son de versos sobre tierras prometidas, donde el oro brillaba como el sol y los vientos transportaban riquezas más allá de lo imaginable. Fue en este entorno donde nació Osmond, forjado entre el acero de las espadas y el calor de las historias. Desde pequeño, Osmond era un niño diferente. Mientras otros jóvenes corrían por las playas heladas o entrenaban con hachas y escudos, él pasaba horas escuchando a los guardianes de la palabra. Su madre, Astrid, era una curandera, conocedora de pociones y de los misterios de las runas, y su padre, Bjorn, era un renombrado herrero. Se decía que las armas de Bjorn nunca se rompían en la batalla, y muchos creían que esto se debía a las bendiciones de Thor. Osmond, sin embargo, heredó algo único de sus padres: el cuerpo robusto de un guerrero y la mente aguda de un estratega. Ya de joven demostró un instinto innato de liderazgo, capaz de unir a quienes lo rodeaban en tiempos de crisis. Cuando era adolescente, Osmond enfrentó su primera gran pérdida. Durante un duro invierno, una epidemia arrasó el pueblo, llevándose consigo a su padre y a varios otros guerreros de renombre. La muerte de Bjorn marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Se hizo responsable de la forja y aprendió a transformar el metal en armas que poseían tanto fuerza como belleza. Pero fue en una noche fría, mientras examinaba las herramientas de su padre, que encontró algo que cambiaría su destino: una daga con runas grabadas en la hoja, acompañada de un enigmático mensaje que hablaba de una tierra prometida. Este artefacto se convirtió en la llama que alimentaría su determinación en los años venideros. Con el tiempo, Osmond se convirtió en un hombre respetado en Skalvík, conocido por su valentía pero también por su empatía hacia los débiles.
Dirigió expediciones para explorar tierras cercanas, trayendo de regreso recursos que aseguraron la supervivencia de la aldea durante los duros inviernos. Su visión estratégica y sus habilidades de negociación crearon alianzas duraderas con otras comunidades del norte, pero esto no fue suficiente para él. Osmond sabía, en lo más profundo de su corazón, que su destino iba más allá de las fronteras del pueblo. Creía en las profecías de una tierra prometida, un lugar donde su pueblo podría vivir sin miedo al clima y a las invasiones que asolaban el norte. Y fue esta convicción la que unió a la tripulación que lo acompañaría en el viaje. Cada miembro era una pieza esencial de este rompecabezas. Estaba Ragnhild, una guerrera de fuerza inigualable y cicatrices que contaba historias de batallas ganadas. Eirik, un navegante que podía interpretar el cielo estrellado como si fuera un mapa, y Freydis, el escaldo cuya voz hipnotizaba incluso a los corazones más endurecidos. Osmond seleccionó personalmente a cada uno de ellos, no solo por sus habilidades, sino porque creía que juntos podrían enfrentar cualquier prueba. El pueblo de Skaldvik despidió a la tripulación con una ceremonia que fue una mezcla de celebración y melancolía. La gente sabía que aunque este viaje prometía gloria, también estaba plagado de peligros desconocidos. Osmond, al partir, miró hacia atrás solo una vez, prometiéndose que regresaría, no con riquezas materiales, sino con un nuevo hogar para su gente. Y así, la historia de Osmond y su tripulación comenzó a escribirse, no solo en las gélidas aguas que enfrentarían, sino también en los corazones de aquellos que esperaban un futuro mejor en Skaldvik. Asterisco. La inmensidad del mar se presentaba como un desafío implacable, un escenario de misterio y promesa que parecía no tener fin. La embarcación vikinga, robusta y hecha para soportar las peores tormentas, se deslizaba sobre las gélidas aguas como una bestia en busca de su presa. La tripulación, liderada por Osmond, estaba ansiosa y llena de anticipación, pero la tensión era palpable. Después de semanas de navegación, el horizonte parecía una línea interminable de azul y blanco, sin señales de tierra. Osmond, como líder, sabía que mantener la moral era tan crucial como lidiar con las amenazas físicas que pudieran surgir. A menudo hablaba con su tripulación sobre la tierra prometida de la profecía, describiendo un paraíso de cosechas abundantes, bosques infinitos y riquezas más allá de la imaginación. Sus palabras eran como un fuego que calentaba los corazones en medio del frío cortante. Los desafíos comenzaron a surgir incluso antes de que detectaran algo inusual. La primera prueba llegó en forma de una tormenta brutal. Se levantaron olas tan altas como paredes, sacudiendo el barco de un lado a otro. El sonido del viento era ensordecedor y el agua helada que caía como agujas hacía que los hombres lucharan por mantener el equilibrio y controlar el barco. Osmond se destacó, gritando órdenes que cortaban el caos como una cuchilla afilada. Sujeten las cuerdas. Mantengan el timón firme. El mar no nos llevará hoy. La fuerza de su liderazgo mantuvo a los hombres concentrados, y aunque algunos casi fueron arrojados por la borda, lograron superar la furia de las aguas. Cuando finalmente el cielo se despejó, la tripulación celebró, pero Osmond sabía que esto era solo el comienzo. El mar guardaba secretos más profundos y peligrosos. Fue entonces, unos días después, cuando tuvieron su primer encuentro con algo realmente fuera de lo común. El mar parecía demasiado tranquilo y el silencio era casi ensordecedor. De repente, una sombra colosal pasó bajo la embarcación, haciendo crujir la madera como si algo intentara arrastrarla hacia las profundidades. «Algo nos está observando», murmuró uno de los marineros con la mirada fija en el agua. Antes de que pudieran reaccionar, apareció una criatura monstruosa, un kraken, según los más supersticiosos, aunque nadie podía decir con certeza qué era. Enormes tentáculos rodeaban la nave y el olor a sal y podredumbre llenaba el aire. Osmond no lo dudó, tomó su espada y gritó a los hombres que se armaran. «Si el mar quiere guerra, lucharemos hasta que nos respete». El enfrentamiento fue feroz, con lanzas y hachas intentando hacer retroceder los tentáculos que aplastaban la embarcación. Después de una larga batalla, en la que muchos resultaron heridos y la nave sufrió daños, la criatura finalmente se retiró, desapareciendo en las profundidades. El alivio fue inmediato, pero el miedo a lo que pudiera venir permaneció. Agotados y con el barco averiado, la tripulación necesitó buscar tierra firme para reparar la embarcación y descansar. La brújula de Osmond los guió hasta una isla pequeña, pero cubierta de densos bosques. Era un refugio poco probable, pero no podían ser tan exigentes. Tan pronto como desembarcaron, el grupo comenzó a trabajar en equipo, cazando y pescando para reponer sus suministros. Sin embargo,
Osmond notó algo extraño en la isla. No había animales grandes, solo el sonido del viento en los árboles. Mientras los hombres celebraban su éxito junto a una fogata y carnes asadas, Osmond los reunió. Les volvió a hablar de la tierra prometida, hablando de cómo cada dificultad que enfrentaban era una prueba de los dioses, un paso necesario para alcanzar el paraíso. Sus palabras, aunque inspiradoras, estaban acompañadas de miradas inciertas. Muchos creyeron sus historias, pero otros comenzaron a cuestionarlas. ¿Ese viaje realmente los llevaría a alguna parte? ¿O estaban destinados a perderse en las aguas heladas para siempre? A la mañana siguiente, mientras se preparaban para partir, la tripulación encontró marcas extrañas en la arena de la playa. Patrones circulares que parecían hechos por algo enorme y arrastrándose. Osmond ordenó a todos que se apresuraran. «No nos vamos a quedar para averiguar qué hizo esto», dijo con mirada seria. Así que partieron, dejando atrás la isla pero llevando consigo la sensación de que algo más los estaba observando. Osmond, sin embargo, mantuvo firme su fe. Sabía que el viaje era más que una simple búsqueda de tierras. Fue una prueba de fuerza, coraje y destino. Cada desafío que enfrentaban parecía reforzar esta idea, preparándolos para lo que estaba por venir, un encuentro inevitable con los secretos más antiguos del mundo. Asterisco. Los antiguos decían que el kraken no era simplemente una criatura, sino una manifestación de la propia voluntad del océano, una entidad que emergía de las profundidades insondables para recordar a los hombres que el mar no era suyo. En la mitología vikinga, era conocido como Afgufa, un monstruo colosal que reinaba sobre las aguas más frías y oscuras. Su nombre, cuando se susurraba en las sagas antiguas, venía acompañado de descripciones aterradoras. Tentáculos gigantescos capaces de aplastar barcos como ramitas y ojos tan profundos como el mismo océano, capaces de paralizar a cualquiera que los mirara. Era más que un depredador, era una fuerza primordial, un guardián de los misterios marítimos que ningún hombre debería atreverse a desentrañar. Osmond conocía estas historias desde que era niño, pero nunca imaginó que se enfrentaría al mito él mismo. Los escaldos de su aldea cantaban que el kraken aparecía cuando se alteraba el equilibrio del mar, como castigo para aquellos que se atrevían a traspasar territorio prohibido. Algunos creían que era un sirviente de Ran, la diosa de las profundidades, enviada para capturar a los incautos y llevarlos al reino submarino de los muertos. Otros decían que no tenía amo, que era un ser tan antiguo como el mundo, nacido de aguas primigenias, incluso antes de que los dioses caminaran sobre Midgard. Estas leyendas alimentaron el miedo y el respeto de los marineros, que evitaban los mares del lejano norte, donde, según rumores, el kraken acechaba en silencio, esperando a su próxima presa. El ataque que enfrentaron Osmond y su tripulación fue un ejemplo viviente de la brutalidad de esta criatura. Cuando emergió, el aire pareció cambiar, trayendo un olor salado y acre que hizo que los hombres sintieran náuseas. Su cuerpo, una masa de carne oscura y húmeda, brillaba en la tenue luz del día mientras sus tentáculos se movían a una velocidad asombrosa, destruyendo remos y aplastando la cubierta. Pero lo que era aún más aterrador era el sonido que emitía, un gemido profundo y gutural, como los gritos de almas perdidas resonando a través del océano. Osmond se dio cuenta de que el kraken no era solo un animal, era una inteligencia oscura, impulsada por algo más que el hambre. Después del ataque, mientras la tripulación reparaba el barco, los hombres discutían en voz baja lo que habían soportado. Uno de los ancianos, llamado Eirik, recordó una antigua saga que hablaba de un capitán que intentó negociar con el kraken, ofreciéndole oro y joyas para salvar su barco. El monstruo, según la historia, no estaba interesado en la riqueza material, sino que se retiró cuando escuchó canciones dedicadas a Ran. Eirik sugirió que Osmond considerara esto para el futuro, en caso de que volvieran a encontrarse con la criatura. Aunque el líder no era un hombre supersticioso, sabía que, frente a fuerzas tan misteriosas, todo conocimiento podía ser un arma. El kraken, aunque derrotado temporalmente, no era un enemigo derrotado. La tripulación sabía que esta no sería la última vez que se enfrentarían a los horrores del mar. Osmond, con el corazón apesadumbrado, sintió que la criatura simbolizaba más que un peligro físico. Era una advertencia, una prueba impuesta por algo mayor. ¿Pero qué secretos guardaba el kraken? ¿Y por qué parecía atacar solo a aquellos que se atrevían a navegar hacia lo desconocido? Estas preguntas permanecieron, como una sombra, mientras el barco avanzaba. Si has llegado hasta aquí es porque naciste para el Valhalla. Regístrate y promete tu lealtad a nuestra hermandad vikinga. Después del ataque del kraken, el viento cambió.
Las tranquilas aguas del inicio del viaje dieron paso a un mar agitado e impredecible, como si el propio océano se hubiera agitado en respuesta a la audacia de los vikingos. Osmond sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande, un viaje que pondría a prueba no solo la resistencia física de su tripulación, sino también su cordura. En los días que siguieron, el mar los desafió con monstruos aún más aterradores, tormentas que aparecieron sin previo aviso y una tensión creciente entre los propios hombres. La promesa de la tierra lejana parecía cada vez más lejana a medida que el horizonte se hacía más vasto y vacío. La tripulación, aunque experimentada, no estaba preparada para lo que les esperaba. En las primeras noches después del ataque, el sonido del viento aullando a través de las velas parecía resonar como una advertencia. Durante las largas vigilias, el miedo fue invadiendo el lugar poco a poco, como una espesa niebla que oscurecía la claridad del pensamiento. El olor a sal y a mar se extendía desde sus ropas empapadas, y la comida empezó a escasear más rápido de lo que habían imaginado. La caza era difícil, el mar no entregaba fácilmente sus criaturas. Osmond, con su tranquilo liderazgo, intentó mantener alta la moral, pero sabía que sus hombres estaban al borde del colapso. Una mañana sombría, mientras el barco navegaba por un estrecho paso entre rocas afiladas, se formó una sombra bajo el agua. Al principio era solo una vibración en las cuerdas del casco, un ligero temblor. Pero pronto, las aguas se agitaron violentamente y una criatura de proporciones colosales emergió de la oscuridad. Era un pez eléctrico gigantesco, con tentáculos luminiscentes que parecían bailar en la tenue luz del amanecer. Sus mandíbulas, forjadas a partir de una hoja de hierro natural, se rompieron con un rugido que hizo que los hombres se encogieran de miedo. Con un movimiento rápido, el monstruo atacó, sus tentáculos agarraron la nave con una fuerza sorprendente. Osmond ordenó a los hombres que lucharan, pero no fue una pelea fácil. El pez eléctrico, con su electricidad, hacía que las armas parpadearan en manos inseguras y provocaba descargas dolorosas, convirtiendo cualquier movimiento de ataque en una tarea peligrosa. Fue una batalla muy reñida, y por un momento pareció que la nave sería destruida por la fuerza de la criatura. Sin embargo, con mucho esfuerzo y valentía, la tripulación logró cortar uno de los tentáculos, obligando al monstruo a retirarse, no sin antes dejar un rastro de destrucción. Durante la pelea, uno de los marineros más jóvenes, Leif, resultó gravemente herido y su pérdida dejó a todos conmocionados. Osmond, aunque siempre firme, se dio cuenta de que su liderazgo se ponía a prueba a cada paso. La muerte de Leif fue un brutal recordatorio de que el mar es implacable y que a menudo los mayores sacrificios se producen sin previo aviso. Pero el mayor peligro estaba por venir, y Osmond lo sintió como una premonición. En los días siguientes el tiempo se volvió impredecible, con vientos tan fuertes que el mástil principal del barco casi cedió. Pero lo peor no fue el tiempo. Algo parecía estar siguiendo a la tripulación, algo invisible pero palpable. El viento no solo hacía crujir las velas, susurró entre los hombres, un murmullo extraño, como si voces antiguas se entrelazaran con el sonido de la tormenta. Lo que no sabían era que, en el fondo del mar, una entidad antigua los estaba observando. Una criatura de las profundidades, una entidad vinculada a los espíritus de los antiguos vikingos, que se alimentaba del miedo y la duda. Era uno de los muchos espíritus que custodiaban los secretos de la tierra prometida, y su presencia se hacía cada vez más opresiva a medida que los vikingos se acercaban a su destino. La tensión interna entre la tripulación también comenzó a crecer. El miedo y el cansancio hicieron que incluso los hombres más leales cuestionaran el liderazgo de Osmond. Algunos comenzaron a susurrar sobre el final del viaje, otros estaban convencidos de que la tierra prometida era solo una leyenda, una ilusión creada para mantener a los hombres en movimiento. Osmond, consciente de la creciente división, reunió a sus marineros y habló con el corazón abierto. Habló de su visión, de la tierra que les esperaba y del propósito mayor que los guiaba. Sabía que para que el viaje continuara, necesitaba renovar el espíritu de la tripulación. No es el mar lo que nos define, dijo, sino lo que hacemos con él. Cada ola, cada tormenta, es una prueba de nuestro coraje. No es la tierra prometida lo que nos espera, sino nuestra capacidad de superar lo imposible. Su voz resonó en las almas de los marineros, reavivando una llama de esperanza en sus corazones cansados. Pero la amenaza que les esperaba estaba más allá de cualquier desafío que el liderazgo de Osmond pudiera superar. Al caer la noche, una espesa oscuridad cubrió el mar y comenzaron a aparecer las primeras señales de tierra. Pero lo que parecía un atisbo de salvación pronto se convirtió en una nueva prueba. Una espesa niebla, como un manto de sombras,
envolvía la nave. En lo profundo de la oscuridad, comenzaron a surgir formas vagamente humanas, flotando sobre las aguas, sus rostros pálidos y vacíos. Los espíritus de los antiguos vikingos, aquellos que perecieron en las traicioneras aguas, estaban de regreso en busca de almas que se unieran a ellos en el más allá. Osmond sabía que los espíritus no eran enemigos a los que derrotar, sino pruebas a superar. Estaban allí para desafiar el coraje de la tripulación, para probar la fuerza de su creencia en lo que estaban haciendo. Fue entonces cuando Osmond, en un gesto irreflexivo, saltó al borde del barco y levantó su espada hacia los espíritus. «Te reto», gritó, y su voz cortó la niebla con una fuerza sobrenatural. ¿Qué es más fuerte, el miedo o la fe? La respuesta no llegó en palabras, sino en un destello de luz que iluminó el cielo nocturno. La niebla comenzó a disiparse y el camino se abrió delante, revelando la tierra prometida. Una isla a lo lejos, con montañas que tocaban el cielo y bosques que parecían latir con vida. El viaje estaba a punto de llegar a su fin, pero un nuevo viaje estaba comenzando. La tierra prometida estaba ante ellos, pero nadie sabía que les aguardaba en ese nuevo territorio, donde antiguas leyendas se entrelazaban con verdades desconocidas. Asterisco. Cuando la primera luz del amanecer tocó el horizonte, revelando un paisaje impresionante, Osmond y su tripulación guardaron silencio. Se acercaban a la tierra prometida, la isla descrita en las antiguas profecías que habían buscado con tanto sacrificio. Las aguas estaban ahora tranquilas, como si el propio mar, después de intentar probarlas, reconociera el final de su viaje. A medida que se acercaban a la orilla, el viento silbaba suavemente y la niebla que antes los había perseguido ahora parecía desaparecer ante la creciente luz del sol. La isla era un lugar de belleza salvaje e intacta. Sus contornos eran salvajes, con montañas cubiertas de nieve que se elevaban majestuosas, como imponentes guardianes de la entrada a lo desconocido. La vegetación era densa, pero de una exuberancia única, con árboles altos y antiguos que parecían susurrar historias de tiempos antiguos, cuando los dioses caminaban sobre la tierra. El aire era fresco y puro, y el olor a pinos y tierra mojada era acogedor. Lo que más impresionó a Osmond y sus hombres fue la sensación de poder que emanaba de cada centímetro de la isla, como si el suelo mismo estuviera imbuido de la magia de épocas pasadas. Cuando el barco finalmente encalló en la oscura playa de arena, la tripulación estalló en gritos de victoria y alivio. Las lágrimas corrían por sus rostros sudorosos, endurecidos por la sal del mar. El peso de semanas de tormentas, monstruos y dudas finalmente comenzó a levantarse. Habían logrado lo imposible. Osmond, aunque también conmovido, mantuvo una postura solemne, mirando la vasta incógnita que se extendía ante él. Sabía que el mayor desafío estaba por llegar, pero ese era un momento que valía cada sacrificio, cada batalla, cada pérdida. Los marineros desembarcaron, sus pies tocaron tierra por primera vez, y comenzaron a explorar la isla con renovado entusiasmo. Pero lo que encontraron fue aún más extraordinario de lo que habían imaginado. Había rastros de una civilización antigua, pero no de una civilización cualquiera. A medida que profundizaban en la isla, descubrieron ruinas, piedras talladas con misteriosas runas que parecían latir con una energía casi palpable. Estas piedras, esparcidas a lo largo de la costa y entre los bosques, parecían formar parte de una red de poder que conectaba la isla con otras tierras desconocidas. Osmond, en su sabiduría, sabía que esta isla no era solo un refugio, sino un punto central en un mundo mucho más grande, donde aún yacían enterrados antiguos secretos. Con el tiempo, la tripulación estableció un asentamiento temporal, construyó cabañas de madera y una pequeña fortaleza para protegerse de los elementos y de cualquier amenaza que pudiera representar la isla. El trabajo fue duro, pero la sensación de logro y la calidez de la comunidad renovaron el espíritu de todos. Cada hombre, antes cansado y desilusionado, ahora trabajaba con renovado vigor, como si la tierra que habían pisado fuera la cuna de algo grande. Los edificios comenzaron a tomar forma y un pequeño pueblo floreció donde antes solo había un paisaje salvaje. En el corazón de este asentamiento, Osmond construyó una gran hoguera, y alrededor de ella él y sus hombres se reunieron para celebrar. La tensión que antes amenazaba con dividir a la tripulación ahora se convirtió en un sentimiento de hermandad. Todos sabían que habían logrado algo más grande de lo que cualquiera pudiera haber imaginado. Ya no buscaban una leyenda, estaban creando una nueva historia, una que sería recordada por generaciones. Mientras la llama crepitaba, Osmond habló con su tripulación. Aquí comenzamos algo nuevo. La tierra prometida no es un fin, sino un comienzo.
Aquí forjamos juntos nuestro destino. El viaje no termina con la llegada. Simplemente toma un nuevo rumbo. Sus ojos brillaban con una sabiduría adquirida en cada día enfrentado en el mar, en cada batalla superada. Ahora debemos respetar lo que la isla nos ofrece, pero también comprender que encierra sus propios misterios. Debemos proteger lo que encontremos y aprender de los secretos que esconde. Nuestro destino, como guardianes del mar helado, comienza ahora. Los hombres, que hacía poco tiempo estaban exhaustos, ahora se sentían renovados con la visión de un futuro que se desarrollaba ante ellos. La tierra prometida era más que una tierra de abundancia, fue un terreno fértil para nuevas conquistas, nuevas historias y un hogar para el pueblo vikingo que Osmond y su tripulación estaban creando. Estaban, sin saberlo, sentando las bases de una nueva civilización. Durante los siguientes días continuaron explorando y encontraron manantiales de agua cristalina, ríos que serpenteaban por la isla y tierras fértiles para la agricultura. La caza era abundante y los animales salvajes parecían de algún modo diferentes de las criaturas familiares de las tierras del norte. Había una energía peculiar en el aire, una sensación de que la isla estaba viva, pulsando con el ritmo de antiguas profecías. Cuando se estableció la primera colonia, las noches se llenaron de fiestas alrededor de la fogata. Los escaldos comenzaron a cantar las nuevas sagas, celebrando el coraje de la tripulación y la victoria sobre el mar helado. Osmond, con el corazón lleno de gratitud y un destello de orgullo, se retiró a sus meditaciones solitarias. Sabía que su misión aún no estaba completa. Había sido elegido, guiado por la sabiduría ancestral, pero ahora también era el guardián de algo mucho más grande, la conexión entre el mundo humano y los antiguos poderes que habitaban la isla. Sin embargo, la sensación de inquietud nunca lo abandonó por completo. Aunque la tierra era rica y llena de promesas, sabía que no todos los secretos de la isla habían sido revelados. El mar helado, con sus aterradoras criaturas y poderosos espíritus, todavía los observaba, y lo que estaba oculto en las profundidades de la isla podría ser algo más allá de la comprensión humana. Pero por ahora, él y su tripulación estaban a salvo, celebrando lo que habían logrado. Con un nuevo hogar construido y la esperanza renovada, la historia de los guardianes del mar helado llegó a su fin, pero su viaje estaba lejos de terminar. Se había encontrado la tierra prometida, y el destino de Osmond y su tripulación ahora estaba entrelazado con el poder eterno de las aguas, las criaturas míticas y los misterios que habitaban en el corazón del mundo. Asterisco. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.